Eso es otra, sí, lo de todas las que estáis conectadas, Sí, deberíais de mi saber. parte sí. Entonces, voy por partes. Uri, ¿tú consientes en que esta sesión sea grabada y después subida a la plataforma? Sí, Vale. Alejandra, ¿tú consientes en que esta sesión sea grabada y después subida a la plataforma? Sí, Perfecto. Katia, ¿tú consientes? sí. Perfecto. ¿Y Cristel, tú consientes? Yo ya firmé el consentimiento. Pero ves, aquí ves, volvemos otra vez al tema de las normas. El documento que habéis firmado es el de compromiso de docencia telemática, donde habéis firmado que, pues entre otras cosas, hablo de memoria, que no se va a copiar a los exámenes de manera telemática, que esta sesión que se va a publicar, pues hablando en plata, que después no me voy a meter yo en TikTok y voy a ver un vídeo de 5 minutos donde mirad qué profesor más gracioso impartiendo clases o mirad qué comentario más tonto ha hecho mi compañera. Eso es lo que habéis firmado. Simplemente A mayores un hemos cedido respeto a esta imagen sesión. y hemos cedido imagen también. Por Vale, eso he dicho perfecto. que firmado. Bien, no, de hecho, hasta agradezco de verdad que ni conectéis el vídeo, porque realmente es lo que necesito, más allá, que es un tema, por cierto, que vamos a tratar. El lenguaje no verbal, y que, por ejemplo, puede estar a la gesticulación de las manos, estoy enfocando horriblemente la cámara, más allá de la gesticulación de las manos, etcétera, el tema de que vea vuestra imagen, lo que sí necesito es vuestra voz. Vuestra voz o... ¿Alguien me ha escrito algo? Hola, tengo el micrófono desactivado porque no estoy en casa. Perfecto, Katia. Y Alejandra, sí, claro. Vale, bien. Pues bueno, esto ya se está grabando. Bien, quiero simplemente aclarar que ese compromiso es por respeto a lo que vamos a hacer aquí, pero no tanto que se permita la grabación. Me decías, Puri, la tarea 2.1. ujú. Bien. La haremos en todo caso. De hecho, no hay ninguna respuesta. Dice, de acuerdo con la información contenida en la lectura 1, que es un anexo que he puesto en la unidad, determina el valor jurídico en el ordenamiento jurídico, ahí es muy redundante, es español, de los convenios internacionales, de los organismos internacionales y de los usos uniformes en la contratación internacional. Bien, hay un texto de la unidad, que es el texto principal, que digamos es necesario entender, conocer y dominar para poder afrontar las diferentes pruebas que se vayan a poner, pues en este caso concreto, en este módulo. Y me gusta en cada unidad cuando la redacto, como el trabajo en casa está basado en el autoaprendizaje, y muchas veces incluso me lo pedían, alumnado, necesitamos material de apoyo, o este punto me gustaría que puedo encontrar en Google, ¿vale? Etcétera, pues veréis que las unidades voy poniendo lecturas. Las lecturas tienen un carácter eminentemente voluntario. Si se entiende la unidad y la unidad queda entendida, pues ya está, no hay que ir a mayores. Vale. Y que si en un momento determinado veo que no existe el nivel suficiente, me cargo la tarea y aquí paso pues gloria. Con lo cual lo que sí voy a hacer es un poco un breve repaso, introducción al tema, aunque he dicho que no lo iba a hacer, ya ves que coherente y congruente soy, para entender un poco la tarea 2.1. ¿De acuerdo, Poli? Bien. Vale. ¿De qué va la unidad? ¿Qué es esta unidad didáctica 1? ¿En qué consiste? Vale. El módulo se denomina negociación internacional. Como se indica en la propia unidad. ¿De acuerdo? La negociación internacional tiene una serie de complicaciones. Negociación internacional en términos, sobre todo, básicamente comerciales, no diplomáticos, comerciales. Entonces, si a nivel interno de un país, el concepto de importación-exportación, si metemos la Unión Europea por medio, etcétera, bueno, hay zonas comerciales y demás, pero bueno, si dentro de una misma zona en la cual no se concibe el concepto de importación-exportación, pues simplemente los que somos aquí de Orense les vendemos vino a los que son de Albacete, sin diablo más, ¿vale? Existen una serie de riesgos. A nivel internacional todo esto se complica mucho más. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, además de estos riesgos que estáis viendo en pantalla, estáis viendo en la pantalla, ¿no? Sí. Existen otros muchos, como pues estamos exportando vino a Senegal, o estamos exportando vino a Malasia, o exportamos vino a Estados Unidos, y pueden existir determinados riesgos políticos, fluctuación de la moneda, etcétera, etcétera, y riesgos jurídicos porque hay dos ordenamientos jurídicos. Me centro en este punto. Hay una legislación que está vigente en España.
que se nos complica todo un poquito más porque después tenemos legislación a nivel autonómico, incluso determinado tipo de normativa a nivel local, ¿vale? A nivel Estado, y después estamos sometidos también a la legislación de la Unión Europea. En términos de Unión Europea no hay mayor complicación porque hay determinadas directivas, legislación, leyes de la Unión Europea, algunas ya son de aplicación directa en España. Con lo cual, ahí el valor jurídico de esas leyes, por formar parte de la Unión Europea, se aplican ya de manera directa. Entre otras cosas, porque así lo indica la Unión Europea. Y después hay otra serie de instrucciones que son aconsejables, etcétera. Y hay otra cuestión que no sé si habéis leído alguna vez, que se llama lo de la transposición de directivas de la Unión Europea. ¿Qué sucede en ese caso? Que la Unión Europea emite una determinada normativa sobre un tema en concreto y recomienda a los Estados miembros, o incluso a veces obliga a los Estados miembros, que lo incorporen a su legislación mediante la publicación de una ley específica en cada país. ¿Me seguís? Si hay algo que no explique, me paráis. Por ejemplo, esto se aplica muchísimo, y esto nos afecta, en términos de consumo. Muchísima materia en términos de consumo de la Unión Europea, pues, cómo debe ser el etiquetado del zapato. Cómo debe ser la regulación de la alimentación. Vale, bien, mucha legislación específica en consumo. Además, en consumo es una auténtica locura, porque prácticamente hay una norma por cada tipo de producto, lo cual es lógico por otro lado. Se emite una directiva de la Unión Europea y se indica, por ejemplo, ya que he citado eso, el etiquetado en calzado deberá llevar estos determinados pictogramas. Este dibujo representa zapato de piel, este representa zapato de tela y este representa varios elementos. De hecho, os podía poner de pictogramas y los podemos buscar en internet. Bien, lo que dice la Unión Europea es, esta norma ha de ser aplicación directa en cada país, incorporándola a la legislación de cada país. Entonces, el Parlamento Español, que es el órgano legislativo, emite una ley que realmente es un copia y pega. La transposición de las directivas europeas lo que hacen es copiar la legislación europea y publicarla en términos de legislación nacional o interna del país. ¿Cuál es en ese caso el valor jurídico de esa ley supranacional de la Unión Europea? Pues es directamente aplicable porque al final se va a publicar una ley en España. Cada Unión Europea dice, como hay libre circulación de personas y mercancías dentro de la Unión Europea, el zapato que salga de España, que por cierto España es uno de los principales productores de zapato, pues el zapato que salga de España y que vaya a Alemania o que vaya a Francia, vamos a regular que cumpla esta normativa en términos de etiquetado o elaboración de materiales o calidades o resistencia al frío. De tal manera que el ciudadano francés que compre el zapato, el ciudadana alemana que compre el zapato, tiene la garantía de que se ajusta a la normativa y conseguimos que haya un mercado homogéneo en esos términos. Después el zapato español será mejor o peor que el alemán, yo ahí no entro. Vale. Y compramos coches alemanes, y compramos zapatos españoles, y compramos vino francés. Esa es otra cuestión, una cuestión meramente comercial, incluso en términos de marketing. Pero al menos yo, cuando compro un producto, yo, ciudadano español, cuando compro un producto de la Unión Europea, tengo la garantía, porque en términos de consumo es normal europea, y permite, obviamente, a ver, ¿por qué todos los folios miden igual? ¿Por qué todos los folios miden 107% no sé cuánto? Porque que todos los folios midan igual permite, entre otras cosas, fabricar fotocopiadoras. ¿Se podrían fabricar fotocopiadoras si hubiera 50 medidas diferentes de folios? Sería un caos. ¿Por qué la Unión Europea publicó una norma indicando que los cargadores de los móviles tienen que ser todos USB tipo, bueno, excepto alguna particularidad y demás, pero establecido como estándar el USB tipo C? Porque eso permite la circulación de teléfonos y equipos electrónicos, etcétera, dentro de la Unión Europea. Vale. Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor jurídico de esa normativa europea? Porque nosotros pertenecemos ya a la Unión Europea y cuando hemos firmado el Tratado de Incorporación a la Unión Europea, hemos asumido que la normativa europea o sería de aplicación directa en España o se haría mediante algún proceso, con lo cual el valor jurídico es alto, muy alto, elevado.
De hecho, en gran medida, nosotros hemos perdido cierta autonomía legislativa. Gran parte de las normas, ¿de acuerdo?, que se establecen en España, sobre todo en determinados sectores, en sectores comerciales. Digamos, otras normas ya forman parte después de otro tipo de cuestiones y demás, ¿vale? Ya pueden tener un carácter mucho más nacional. Uri, no sé si te lo he explicado, porque claro, como estoy orando así, como parece que estoy soltando una homilía, No, pero te ¿está estoy entendido poco, escuchando. mucho o no? Sí, Más o sí, menos, por lo menos lo que he dicho hasta ahora. Perdón, dime. sí, el ejemplo sí que lo entiendo, entonces Vale, ya sé a qué se refiere, gracias. sí. Continúa más que nada finalizo la explicación. Vale. Finalizo la explicación. Vale. Eh, Estoy viendo un poco para cómo resumir todo esto. Bien. La primera parte de la unidad, y está relacionada con la duda que estás planteando, es, bien, soy una empresa española y deseo exportar madera. Lo primero que se me viene a la cabeza. Madera a un país fuera de la Unión Europea. Pues deseo exportar, antes dije Senegal, ¿no? Vale, pues deseo exportar madera a Senegal. Estupendo. ¿Qué más da? Elijo cualquier país fuera de la Unión Europea, elijo un producto y deseo exportar. Bien, establezco obviamente un acuerdo comercial, módulo de negociación internacional, con una empresa importadora de Senegal. Vale, que me dé seguridad jurídica. Las cosas pueden ir bien o pueden ir mal. Y puede haber discrepancia y puede haber problemas. Y alguien tendrá que asumir responsabilidades y tendrá que asumir costes. Si la madera sale del puerto de Vigo y llega de manera correcta hasta Senegal, pues aquí paz y después gloria. Pero si se pierde en el camino, si se ha pedido madera con unas determinadas calidades, medidas, etcétera, y cuando la recibe el cliente no se ajusta a lo que pidió, si resulta que había que pagar unos determinados plazos y cuando se cumplen los plazos yo no recibo el ingreso, ¿me explico? O sea, puede haber problemas. Vale, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué dice la ley? Primero, la legislación que se aplica en cualquiera de los contratos que se establezcan rige lo que se llama el principio de autonomía de las partes. La mayoría de las legislaciones de cada país, y así sucede también en nuestro Código Civil, dice, lo voy a decir de una manera un poco bruta, pero para que se me entienda. Entre dos personas adultas que están en sus plenas facultades mentales, etcétera, con plena autonomía, sin que exista ningún condicionante, etcétera, 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 se aplicará la ley que ambas partes tengan en común acordar. Y eso se pone en todos los contratos. Regirá en el siguiente contrato la ley referente a. ¿Podemos establecer en una operación de importación-exportación España vende madera a Senegal? ¿Podemos poner en el contrato que se aplicará la legislación de Dinamarca? Uri, ¿tú qué opinas? Creo que no. Debería aplicarse la ley española en este caso. Sí, repito la pregunta. Tú estás en Senegal, digo Dareca porque la tengo aquí delante, y me compras a mí madera, da igual que diga madera que diga zapatos de Eva, por ejemplo de Eva, y yo soy una empresa española, y vamos a negociar, y eres tú la que viene por parte de la empresa senegalesa y vienes a España, pues estás buscando empresas españolas que exporten madera, y te convence mi producto. Bien, y acordamos comprar madera por un importe de 150.000 euros, la primera cantidad que me viene a la cabeza. Y al redactar el contrato, tú me dices, establecemos en el yo te propongo que no apliquemos ni en la legislación española ni en la legislación de Senegal. Que apliquemos el cuerpo legislativo en materia de importación y exportación de madera de Dinamarca. Tú, Puri, dices que no, ¿no? No, yo no lo haría. Vale, cualquiera, he dicho Puri porque es la que plantea la duda, pero cualquiera de las compañías que están en distancia también pueden dar su opinión. ¿Tú, Dareika, qué dices? Yo pienso que debe de ser tanto como de lugar de las partes o consumidores de este producto. ¿Y por qué tiene que ser de las partes? Que tenía que ser aplicable que Yo solo he puesto la unidad. Puri, ¿tú por qué dices que no?
Uri, ¿tú por qué dices que no? Yo creo que no porque lo haría o en la parte del comprador o en la parte del vendedor. Bueno, mi pregunta es clara y me gusta ser claro en mis preguntas. Es que Dinamarca creo que tampoco está en la Unión Europea, entonces al final, No digo ¿por lo qué que te harías tú. amparas? Yo no digo lo que harías tú. Mi pregunta es clara. Una empresa española vendiendo madera a una empresa de Senegal, ¿pueden acordar en el contrato de importación-exportación que regirá en el siguiente contrato la legislación en materia de madera vigente en Dinamarca? A ver, si las dos empresas quieren, sí, pero yo, por ejemplo, no lo haría. Yo sí soy Pero vendedora yo de no una te estoy empresa preguntando. española, yo bajo la legislación española, como mucho la legislación No, europea. y ahora te voy a dar un argumento, espera que voy a escuchar a Darica, después te voy a dar un argumento por el que yo no lo haría, por el que te voy a razonar que a lo mejor tú lo vas a hacer. Primero escucho a Darica y ahora te respondo a ti, Puri. Simplemente te Vale, pido un minuto. vale. Darica, ¿aplicamos o podemos aplicar la legislación danesa en materia de madera? Yo sigo con la posición de que no, que debe No. ser ¿Por? las partes, ¿Y por qué? porque uno es, o sea, Esto es ley. No apliquéis la lógica. O la lógica que uno, o no apliquéis sobre todo los prejuicios que uno trae de antes. Pero espera, que no te escucho tu razonamiento, perdona. es que como yo lo tenía puesto era como, si es que está poniendo inventado un zapato. Sí. Hola, no sé qué ha pasado, que sale que el profesor me ha puesto como la encargada de manejar esto, ¿no? Creo que se le ha apagado la Creo que computadora o algo. se le debió desconectar el del Webex, porque yo he dejado de escucharlo y de verlo. No, sí, me salió un mensaje que decía el profesor te ha puesto como, no sé, la que maneja esto, entonces Sí, esperemos sí, a que se vuelva a conectar. sí, hay que esperar a que se conecte. Eso es porque se desconectó. Le he mandado por el chat que he dejado de verlo y de escucharlo. Pero bueno, supongo que ahora al conectarse ya lo ve. Hola. Hola, ¿me oís? Sí, Perdón, Sí, ¿se dejó de ahora oír? se dejó de oír y de verte. Vaya, hombre. Pero ahora sí. Es que no he Yo, escuchado a Darika lo que dijo. de hecho, Y no se era dejó. para Darica. Me vine a esta aula porque en la otra ya tuve problemas con el ordenador. Decidme brevemente en qué parte os habéis quedado de lo que yo estaba lucubrando. Habíamos quedado en que... Cuando le preguntaste a Darika, Vale, perfecto. ¿podría ella acogerse a la legislación danesa? Perfecto. Vamos a ver, me centro en Puri porque es quien ha planteado la duda. Pero Katia, Cristel, Alejandra, me gustaría también oír vuestras opiniones y que no, porque esto lo vamos a resolver ya ahora, en un minuto. Repito, Darica, vendo España, empresa española, vende, pues ahora cambiamos la madera por el zapato, me da igual, perdón, la madera por el zapato, me da igual. Vende zapatos a Senegal. Y desean las partes utilizar la legislación danesa. Puri, tú dices que no.
Yo digo que Uri, no, pero bueno, en tema de leyes yo no controlo, ¿eh? Yo es lo vale, que no, no. yo haría, Si pero controlaras, no sé si es lo correcto o no. vale, pero por qué tú crees que no puede ser? ¿O no sería lo aconsejable? Porque yo como empresa española me salvaguardo bajo mi legislación como empresa. Bien, perfecto, O como legislación europea por pertenecer a la Unión Europea bajo las leyes europeas. perfecto. No me voy a Pues meter vale. a un contrato con una empresa senegalesa bajo las legislaciones de Senegal, que yo a lo mejor no las conozco o no las Bien. comparto. No, he Pero puesto bueno, como ejemplo Dinamarca, ¿no? Vale. sí, Os pero no lo digo sé, a ¿eh? las... Mi Vale, opinión. te Vale, respondo, Puri. No le doy más vueltas a esto. A las 5. vale. Ahora os doy un dato. Os doy un dato. La mejor legislación que existe en el mundo mundial sobre zapatos es la legislación de Dinamarca. Me lo estoy inventando, ¿eh? Es la mejor legislación sobre Dinamarca. Todo, absolutamente todo, lo que se te pueda ocurrir sobre un puñetero zapato está legislado en Dinamarca. ¿Podemos como empresa española, ahora pregunto si podemos como empresa española y como empresa senegalesa acogernos en materia de zapato a la legislación de Dinamarca, la mejor que existe en todo el planeta sobre zapatos? La respuesta es Pues ¿qué no dice sé. aquí? La ley a aplicar será aquella que expresamente elijan las partes en función de riesgos políticos, incentivos fiscales, adecuación a sus intereses comerciales u otros motivos, y siempre que no haya una ley que resulte de aplicación de forma imperativa. Si no hay una ley que diga expresamente que entre España y Senegal rige de manera imperativa la ley española, la ley senegalesa o la ley de Portugal, las partes pueden elegir la ley que deseen aplicar en el contrato. Y si en el sector conocemos y sabemos que en materia de zapatos, me estoy inventando una auténtica chorrada, pero para que me entendáis, que en materia de zapatos la mejor legislación que existe, la más completa, la más específica, la más actual, la más de lo más, lo in de lo in, es la danesa, se puede escribir en el contrato, por la presente, Darica y Víctor acuerdan que será vigente la legislación de Dinamarca en materia de zapatos y nos quedamos tan anchos. Vale, pero siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo en eso. Porque rige el principio de autonomía de voluntad de las partes. Vale. Y cuando Darica, digo Darica porque la tengo aquí, a la pobre la voy a machacar porque es la única que se le ocurrió venir a clases de manera presencial. Y cuando Darica negociando, negocie conmigo y diga, Víctor, tú y yo que pertenecemos al sector del zapato, porque yo te los vendo y tú me los compras, ya sabemos que la mejor legislación que existe es la danesa y ponemos en el contrato que nos acogeremos a la legislación de Dinamarca. ¿Esto ha quedado claro? Si alguien tiene alguna duda, que me pare. Continúo. Si interpreto el silencio como conformidad y que no se plantea duda. De hecho, lo he puesto en la unidad. Esta puede ser incluso la de un país sin vinculación con el contrato y puede aplicarse a la totalidad o parte del contrato. Ojo, Darica Puri y compañía. Podemos decir que solo aplicaremos la legislación danesa en aquello referente a aspectos técnicos del calzado. Pero en las cuestiones de pago de la operación, de transporte, de todo lo que conlleve el contrato, aplicaremos o la de España, o la de Senegal o la que nos parezca. Estamos de acuerdo en que hay determinados países especializados en la producción de algún producto, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿en qué somos buenos? Somos buenos en hacer zapatos, por ejemplo. Vale. Bien. Pero hay países en el mundo que no hacen un puñetero zapato. Estas cosas pasan. Pero si hay determinados países del mundo, esto es la base del comercio internacional, la especialización. Hay países que se centran en la determinada producción de algo y otros que lo que hacen es importar ese producto. España, por ejemplo, es un enorme importador de maquinaria industrial. La traemos de fuera. Bien. Pero aquí hacemos zapatos, por cierto, muy buenos. El zapato español tiene una cierta categoría a nivel mundial. El zapato español está considerado muy bueno. Incluso juguetes sobre la misma zona, la zona de Levante. Se fabricaban zapatos y también se fabricaban juguetes. Las muñecas de famosos se dirigen al portal. Todo eso viene de determinada zona. Bien,
Pues probablemente en España la legislación exista, que viene a su vez de la Unión Europea en gran parte, etcétera, pero que tenemos una larga experiencia y un largo recorrido en zapato. Bueno, pues a lo mejor si una empresa de Senegal quiere venderle zapato a Malasia, pues a lo mejor dicen, aplicamos la de España porque en España está todo. Y lo podemos poner tan ricamente, porque lo primero que rige es el principio de autonomía de voluntad de las partes. Vale, perfecto, pero hemos sido tan torpes, Puri y compañía de Arica, que no hemos indicado que le íbamos a aplicar. ¿Cuándo ocurre esto? Nunca, pero hay que estudiarlo. ¿Cuándo nunca? En un mundo serio, entre dos empresas serias. ¿Cuándo se olvidan de indicar que le iban a aplicar? Nunca. Bien, esto no plantea dudas. Esto es lo que decíamos. Perfecto. Resulta que, vaya, nos hemos olvidado de indicar que le íbamos a aplicar. ¿Estamos? Y somos dos países de la Unión Europea. ¿Qué se aplica? Se aplica Roma 1. ¿De acuerdo? Entre Estados de los miembros de la Unión Europea y siempre y cuando las partes nunca indiquen qué legislación va a aplicar, aplicamos las normas establecidas en Roma 1. Perfecto. Y si no son países de la Unión Europea, el convenio de Viena del año 80, publicado en España en agosto del año 91. Entendemos un poco las reglas de juego. Primero lo que digan las partes. Si no dicen las partes, establecemos Roma 1 si son países de la Unión Europea. Y si no, convenio de Viena. Vale. Pero resulta que, resulta que cada vez ya está la cosa muy limitada. Porque si las partes se han olvidado de qué legislación se va a aplicar, si no se puede aplicar Roma 1, si no se puede aplicar convenio de Viena, ¿de acuerdo? En una cuestión en concreto, ¿vale? Resulta que le vendía zapato a quién, te lo vendía yo a ti, ¿no, Dareca? Vale, te vendo zapato. Pero resulta que los cordones que te mando de los zapatos no tienen el largo que tú esperabas. Te vendo zapatos con un cordón cortito. Y tú lo primero que deseas es tirármelos a la cabeza. Porque dices, con este zapato ahora yo qué hago con ellos, ¿no? Entonces, primero intentamos llegar a un acuerdo, a negociar. Oye, Víctor, ¿me puedes mandar cordones de un tamaño razonable? Porque estos no valen para nada. Y yo te digo, ay, disculpa, Darica, te voy a mandar los cordones. ¿De cuánto te los he mandado? Me los han mandado de 3 centímetros, campeón. Vale, pero me los tienes que mandar de 12. Te pido disculpas y en lugar de 3 te voy a mandar una remesa de 12 centímetros. Pero yo me pongo tonto lava y te digo, lo siento mucho, pero no, ya te mandé cordones. Y justo la legislación que deseamos aplicar no indica nada sobre el largo de cordones. Cosa que por otro lado tampoco es tan raro, visto así, ¿no? Y ni Roma 1 indica qué legislación debemos aplicar, ni el convenio de Viena, tal y cual. Pues ya nos vamos a lo que en sí no es ley en sentido estricto, publicada por parlamentos o por gobiernos. Lo que se conoce como les mercatoria, que esto viene de la Edad Media. ¿Vale? Y son normas, usos y prácticas que no son normas, tal y como indiqué, desde un punto de vista jurídico, porque no acudimos a un texto legal publicado de manera oficial por un organismo parlamento, repito, sino que son entidades privadas que establecen una serie de normas y que podemos incorporar en el contrato. Principios UNIDROIT, usos y prácticas uniformes, los famosos Incoterm, Puri y compañía. ¿Qué parlamento nacional o supranacional, por ejemplo, el Parlamento de la Unión Europea o de otro país, ha publicado los Incoterm? Estos momentos de silencio son... ¿Qué parlamento nacional o qué parlamento supranacional, qué órgano legislativo ha publicado los Incoterm? No vaya a ser que esa pregunta caiga el día del examen. Podría hacer la pregunta de manera menos retorcida, pero no sería tan divertida. La pregunta de Cámara de manera menos Comercio retorcida. Internacional, el ICC. La Cámara de Comercio Internacional. Pero vamos a ver, ¿quiénes publican las leyes? Los parlamentos. Ujú. Sí, el Parlamento de España publica leyes, ¿no? ¿Sí o no?
El Parlamento Autonómico de Galicia publica normas, ya no sé si leyes, pero publica normas. Sí, de hecho también publica leyes. Yo no, pregunto. ¿El Parlamento Autonómico de Arica Puri y compañía publica leyes o normas? ¿Sabéis lo que es el DOGA, el Diario Oficial de Galicia? Se publican convocatorias de oposiciones, que por cierto también son norma, se publican ayudas, subvenciones, etcétera, y se publica normativa. ¿Quién ha publicado la ley de consumo que se establece, que rige en Galicia? Arica Puri y compañía. ¿Quién ha publicado la norma que rige en materia de consumo, la norma básica que rige en materia de consumo en Galicia? El Parlamento de Galicia. Bien. El gobierno gallego, ¿no? O sea, los que están No, en las ojo, leyes. órgano legislativo, ejecutivo y judicial. El gobierno, encabezado por el presidente de la Junta Estatal, es el órgano de gobierno, ¿vale? Ujú, El ejecutivo, pero no el legislativo. vale. No, es el Parlamento. De acuerdo a los diputados que elegimos mediante votación, etcétera, y decimos, pues yo quiero que usted vaya al Parlamento a representar mis intereses y vota un partido. De Arica, pues no comparte mis opiniones y vota otro. O votamos al mismo. Entonces, al final van allí al Parlamento, acuerdan establecer una serie de leyes y nosotros elegimos por esas leyes. Pero tú me acabas de decir ahora, Puri, me acabas de decir, no, los Incoterm los publica, ¿quién la? La Cámara de Comercio Internacional, el ICC. Es justo lo que te iba a decir, también conocida como ICC, que tiene la sede en ¿dónde? París, perfecto. ¿Y la ICC qué es? ¿Un parlamento que es la ICC? No sé si lo puso en la unidad. ¿Lo puso en la unidad, sí o no? A ver, ¿qué es la ICC? Es una ¿Es un organización parlamento o empresarial qué es que la ICC? representa a todas las empresas y tiene naturaleza jurídica también. ¿Pero tiene una entidad pública o una entidad privada? Estamos de acuerdo que el Parlamento es una entidad pública. Sí, Bien. ¿Y el ICC tiene un carácter público o privado? yo creo que público. Público. Porque Daría. cualquier país puede libremente ser miembro de del ICC. Pero los trabajadores o funcionarios, porque si digo trabajadores ya doy pistas, si digo funcionarios de una pista, que trabajan en la Cámara de Comercio Internacional, ICC o CCI, según lo digamos en inglés o lo digamos en castellano, ¿quién les paga el salario? Es más, ¿son trabajadores entendidos como que trabajan para una entidad privada o son funcionarios en la medida que entendemos que trabajan para un organismo público? Creo A que mí, son mi funcionarios. salario lo está pagando un organismo público, la Xunta de Galicia. Soy funcionario público. 20 años que estuve trabajando en la empresa privada y ahora estoy trabajando en la empresa pública. Bien, ¿la Xunta de Galicia es pública o privada? Pública. Pública. ¿El ICC es público o privado? Yo entiendo que es público. ¿A qué país pertenece entonces? ¿A qué organismo público pertenece? Es privada, porque cada país tendría su propio, ¿no? Pero como- El CCI o el ICC es una entidad privada. Es una entidad privada. Sí, En pero el fondo, cualquier país puede acceder a ella, entonces. sí, pero eso es otro tema. Ah, vale. Vale. Cualquier país puede entrar a la ICC porque es un club. Con lo cual, Puri, que sea un club no significa que sea un club cerrado. Vale. Permitidme el comentario, pero para que quede clara la explicación. El ICC, en el fondo, es un grupo de amigos. ¿Entendéis por qué digo esto? Ujú. Tal y como dice el texto, agrupa a miles de empresas, cámaras de comercio, entidades gubernamentales, etcétera, etcétera. Pero es un club. Normas para Porque es un club que tiene normas y tiene normas, obviamente, de entrada al club y por eso se admite. Es más, dicho de otra manera, iba otra pregunta de este estilo. Todos los países, no voy a decir todos los países del mundo, pero todos los países que están adheridos a la ONU forman parte del CCI o de la ICC. Bueno, lo voy a decir en castellano para no liar. Forman parte de la Cámara de Comercio Internacional.
¿Es posible que haya algún país que forme parte de la ONU, entendiendo la ONU como el organismo a nivel mundial que engloba prácticamente a todos los países? ¿Es posible que haya algún país formando parte de la ONU y que no forme parte de la CCI? Sí, ¿Tú, Puri, puede tú qué ser. opinas? Puri o compañía, insisto, no, esta clase no está limitada a 2 alumnas, está limitada a todas, o sea, a todas las que estáis aquí. Puri, ¿tú qué opinas? ¿Puede haber algún país que forme parte de la ONU y sin embargo no forme parte de la CCI? Puri, Es que no sé. Puede vale. ser que algunos sí. Es que depende de las relaciones comerciales que tengan entre los países. Es que no lo sé. No, no tanto que pertenezcan a las relaciones, bueno, sí, perdón, sí, bueno, está condicionado por las relaciones comerciales, sí. Pero en principio, Darika, Claro, ¿tú qué tú te dices? unes Puede ser. al ICC si tienes relaciones comerciales. Si no, a lo mejor no te interesa como país estar ahí, en ese, por decirlo de alguna manera, en ese club privado. Dime, Puri, perdona, no te oí. Digo que a lo mejor a países que no le interesa tener relaciones comerciales con otro, pues igual no está metido en ese, en lo que es la En la Cámara de CCI, Comercio, eso, en la Cámara de Comercio Internacional. Y si en vale, cambio sí quiere estar bajo el paraguas de la ONU. efectivamente, perfecto. Pregunta para ti, Darika. Tú eres ahora mismo de una empresa española. ¿Establecerías algún tipo de acuerdo comercial? La respuesta sí o no, y después habrá que razonarla. ¿Establecerías relaciones comerciales, algún tipo de acuerdo de importación, exportación, etcétera, con una empresa perteneciente a un país que ese país no forma parte de la CCI? Joder, que no sé ahora qué país. eh, no sé qué país mencionar. Dios mío, que sea realmente por su tamaño, etcétera, pero porque aparte es muy complicado, un país que no forma parte de la CCI. Pero imagínate el país más. Pues Pero no forma parte de la CCI. voy a hacer Sí, resulta que hay un país X, le vamos a llamar ese país X, y ese país X no forma parte de la CCI. Has dicho que yo no formo parte de la CCI. Pero hay una empresa en ese país X que desea comprarte tu producto. complicado porque ¿Por qué estaría complicado? bueno, pues la CCI, pues nuestras normas y las normas que se rigen ahí, es como que me asegura a mí hasta qué tipo de costes, riesgos o yo pueda tener en, en, en la negociación, en la transacción de tu producto a otro país. Entonces, Puri, ¿tú qué opinas? Puri o el resto de las compañeras, insisto, porque os veo muy, bueno, os veo no, os oigo muy calladas, no veo nada. Puri, ¿tú establecerías un acuerdo comercial con una empresa que pertenece a un país que a su vez ese país no forma parte de la CCI? Yo no. ¿Por qué? Porque estar dentro del ICC tienes unas garantías y tienes una protección como empresa. Efectivamente, esa es la Estás dentro respuesta. del ICC. Esa es la respuesta. No sé qué país citar. No lo sé, tendría que ser un Es que país yo en medio, tampoco sé qué países un país lleno de pertenecen piratas, al por decirlo de ICC, alguna porque forma. creo que son 19 o 20 los que pertenecen al ICC, ¿no? No, 130, más de 130 países del mundo. Por Vale. eso, bueno, podemos buscar ese dato en Google, ¿no? De cuántos países realmente existen en el mundo. Pero no todos los países del mundo están en el ICC. Vale. Con lo cual ya da pie a cierta desconfianza, ¿no? Es decir, establecer relaciones comerciales con un país que no forma parte del ICC, entendemos que es como un mínimo para actuar en el comercio internacional, que eso era un poco lo que argumentaba Darika. ¿De acuerdo? Puri y compañía. Vale. Si alguien tiene alguna duda, que obviamente que me pague. Vale. Bien. Vale. Estoy respondiendo a tu pregunta de la tarea 2.1. Pues no sé hasta qué punto, pero tampoco me preocupa mucho.
porque como estamos analizando la unidad, decía la tarea, de acuerdo con la información contenida en la lectura 1, que por cierto, no la he visto, está al final, o de acuerdo con la información contenida en la lectura 1, con la información que localices en Google, en cualquier otra fuente de búsqueda, o porque no en ChatGPT. El ChatGPT, cuidado, a nivel profesorado estamos trabajando con él y no todo lo que dice es cierto. El otro día casi discutiendo con ChatGPT y al final me acabo reconociendo que información que me había dado no era fiable. Detenerme en el árbol jurídico con el ordenamiento jurídico español, que mal está redactado eso, de los convenios internacionales, de los organismos internacionales y sus uniformes a la contratación internacional. Bien, en gran medida entiendo, Puri, que he respondido, y si no es así, por favor te agradezco que me lo dijeras. Desde la normativa europea, que el valor jurídico que tiene nuestro ordenamiento es de aplicación directa, indiscutible, y para eso formamos parte de la Unión Europea, hasta determinada normativa, que no podíamos hablar incluso de legislación, porque lo que hace el ICC no es emitir leyes, aunque se llame ley mercatoria, sino principios de actuación, normas, etcétera, que serán de aplicación en los contratos. Con lo cual, en ese sentido, el valor jurídico por su aplicación directa en el cuerpo normativo español no existe. Pero si Darica me quiere engañar de alguna forma, ella está en un país y hemos establecido un determinado Incoterm. Bueno, eso es otra pregunta muy buena. Eso es una pregunta muy buena. Y, voy a estirar un poquito más el tiempo, si no lo seguimos tratando en la siguiente tutorial. E incluso a lo mejor hasta dejo la pregunta en el aire. En el fondo, ¿qué es realmente un Incoterm? ¿Qué es un Incoterm? No digo tanto las formas. En el fondo, desde el punto de vista de contrato, ¿qué es un Incoterm? Cualquiera de ellos. El modo de conocer hasta dónde llega la responsabilidad de cada parte. Bien, vamos a tirar de eso. El modo de conocer o el modo de establecer hasta dónde llega la responsabilidad de cada parte, del importador y del exportador. Voy a afinar un poco la pregunta porque si no os vais a perder. Yo afirmo que escribir 2 palabras, bueno, es un poco más, porque hay que escribir un poco más términos, pero no voy a decir 2 palabras, no voy a exagerar tanto. Yo puedo escribir con una frase el contenido que podría escribir en 5 páginas. Gracias a los Incoterms. En lugar de escribir 5 páginas en un contrato y poner 40 cláusulas, todo eso lo puedo poner escribiendo una frase en la que la protagonista de la frase es Incoterm tal, de tal a tal país. El modo de codificar, de sintetizar, ¿no? De volver Gracias. ¿Quién eres? condensar. Soy Cristel. ¿Eh? Cristel Costa Justo. Vale. No, bueno, no necesito apellido, simplemente por ¿sabes? Oigo una voz Sí, del más allá. un poco vamos, por ubicarnos. Sí, Claro, sí, si sí. fuese a nivel presencial, yo miro caras, miro tal y veo quién habla, quién no habla, pero aquí es un poco, está muy bien esto del ciberespacio y todas estas cosas, ¿vale? Pero que sobre todo tenemos que buscar que esto sea humano y cercano. Por supuesto. La formación no tiene sentido si no trabajas con personas. Entonces simplemente lo preguntaba por eso. Cristel, entonces, en el fondo, ¿qué es un Incoterm? Ahora sí que vuelvo a rehacer la pregunta. Pues, Hablar de codificación. exacto. Una vez, esto es como a la hora de diagnosticar, ¿verdad? Pues una vez que ya se le pone una etiqueta, ya no hace falta Oye, me encanta detallar. eso, te lo voy a robar. Me Adelante. encanta y te lo voy a robar. Qué bueno, sí, señor. Porque Entonces, ¿qué hace el médico? ¿Qué hace el médico cuando diagnostica? pues nombra, ¿no? El diagnóstico a Claro. través Tiene de... usted la enfermedad de Lamborghini. Me la acabo de inventar, ¿eh? Creo que no existe la enfermedad de Lamborghini. Me la acabo de inventar. La primera palabra que me vino a la mente, Lamborghini. Tiene usted la enfermedad de Lamborghini. ¿El médico puede decir eso o qué puede decir? El médico Puede o la describir, médica. exacto, puede describir todo, pues, todos los síntomas, etcétera. Tiene usted una enfermedad que consiste en inflamación de la piel adherida
las falanges de los dedos por la cual se produce una supuración, y podría estar así hasta mañana, ¿no? Entonces, Cristel, en lugar de decir eso, dice, tiene usted la enfermedad de la morcilla. Ujú. ¿Qué hacen los Incoterms? Un poco lo mismo en analogía, ¿no? O sea, una vez que ya se le pone un código, ya nos estamos entendiendo porque ya sabemos a qué hace alusión cada Incoterm. Luego, los Incoterms en el fondo, ¿qué han conseguido? En términos de contrato, en términos de folios de un contrato. Como existe la economía del lenguaje, pues es un poco la Oye, economía muy bueno, de eso me código. gustó también. Eso también te lo voy a robar, sí. Es una Hoy codificación. estoy creativa. Es una codificación. El fondo en un Incoterm es una codificación. ¿Qué sucede? Que hay un organismo que se ha encargado un poco de normativizar esto. Una pregunta para las 5, ya que sonó el timbre. ¿Qué entidad pública, qué organismo ha publicado las normas para jugar al parchís? A ver, hasta donde yo sé, si estás jugando al parchís, para salir del casillero tienes que sacar un 5. ¿Estoy equivocado, sí o no? Estás en lo cierto. Eso es lo cierto. ¿Quién ha publicado esa norma? ¿Qué parlamento? ¿El Parlamento gallego, el Parlamento español o el Parlamento de la Unión Europea? Los Incoterms. No, las normas del parchís. Pues el parchís, o sea, habría que saber de dónde es el parchís. Claro, el parchís el parchís es español. Pues Concho, ya me pillas. Se me vino solamente, pues ya me pillas. Yo sé que la fregona es española, por ejemplo, y otros grandes inventos. Y el futbolín gallego. Bueno, hay varias Por teorías. ejemplo. Ujú. Pero ¿quién inventó el parchís? Es típica pregunta para ChatGPT. Para ChatGPT, en este caso para Google, porque acabo antes. El primer uso comercial del juego fue una adaptación. Espérate que vamos a mirar aquí esto. India, según esto. Bueno, encontré en Bien. Emperador Akbar. El parchís es un juego originario de la India. Vaya, pues yo encontré aquí, sí, un tal John Hamilton registró los derechos del juego indio con el nombre de Parchesi. Vale, perfecto, bien. Entre la India y después, según parece, se lo apropió un estadounidense, un tal John Hamilton. Encantado de conocerlo. Bien, perfecto. ¿Qué parlamento nacional o supranacional como la Unión Europea, Parlamento de la Unión Europea, ha publicado la norma de que jugando al parchís solo podrás salir del casillero si sacas un 5? Nadie, Como solo, ninguno. Es un convenio social. claro. Las normas del parchís se han establecido por tradición oral. Que después te compras el juego reunidos de la casa Hyper, los mismos que creaban el Hyperman, y resulta que alguien se ha dedicado a redactar el papelito y pone reglas del parchís, porque alguien se dedicó a escribirlo. Pero inicialmente eran por tradición oral. Eso en el fondo es lo que ha ocurrido con los Incoterms. Se ha analizado qué usos, qué normas de carácter constitucionario de acuerdos se han establecido entre diferentes empresas y hay un organismo privado que ha dicho, oye, vamos a darle un poquito de cuerpo a esto porque si no esto puede ser un chiste, ¿no? Y de hecho ese organismo se encarga cada X años, habitualmente cada 10, de publicar una reformulación de los Incoterms. Y última pregunta, última pregunta la que queráis, más que nada porque sonó el timbre y me imagino que habrá otras tutorías y porque esto seguiremos la semana que viene. ¿Por qué la ICC? Los Incoterms del 2020 no son los mismos que los del 2010. De hecho, hay por ahí encontrar documentación de los cambios que ha habido, ¿no? ¿Qué lleva la ICC? ¿A retirar un Incoterm o a incorporar otro? ¿Lo deciden 4 señores encorbatados porque sí? ¿Basándose en su inteligencia? ¿O cómo va el tema? Los siguientes Incoterms que se retiren en la siguiente revisión de los Incoterms, los que se retiren o los que se incorporen. ¿Quién decide eso? ¿Quién hace nacer un nuevo Incoterm? ¿Eh?
Es que los Incoterm tienen vigencia de 10 años. Perfecto, pero O eso no es suelen lo que tener yo estoy... vigencia de 10 años. Y hay cosas que no- se quedan obsoletas. Pero ¿cómo eh, se queda obsoleta un Incoterm? porque algo de lo que se negocia o aparece en Dice el Darica, ¿por la Incoterm no evolución se de qué? usa. No sé. El mundo, cómo se mueve el negocio. Darica, no sé si la estás escuchando, dice por la evolución del mundo, cómo se mueve el negocio. Puri o Cristel, que era la que también ha intervenido, o Alejandra o quien quiera, de las que estáis presentes, por supuestísimo. Puri, ¿por qué se va a determinar que la siguiente revisión de los Incoterm, este Incoterm en concreto, el que sea, me da igual, no voy a citar ninguno, se retira? Porque hay algo que se ha quedado obsoleto. Bien sea por ¿Y quién lo hace? legislación, bien sea ¿Y por quién lo medio de deja obsoleto? transporte. ¿Cómo? Dime, perdón, no te he escuchado, perdón, te he interrumpido. Digo que algo que el medio de transporte se puede quedar obsoleto a lo mejor. O algo de la legislación. O No, algún. legislación no, pero los Incoterms en sentido estricto no son ley. Pero bueno, que algo del Incoterm se ha quedado obsoleto, ¿no? Claro. Perfecto. ¿Y qué es lo que hace que quede obsoleto? El uso y la costumbre. Tira de ese hilo. Es decir, Em, si yo me compro una caja de galletas y la dejo mm, metida en un almacén, voy al cabo de 3 años a ver la caja de galletas y se me ha podrido. Porque las ujú. galletas duran lo que duran. Vale. Pero ¿qué es lo que hace que caduque un Incoterm? Vamos a tirar de ese hilo. El que no se usa. Que no se usa. ¿Y qué hace Exacto. la ICC? Pues o lo retira o lo modifica. Bueno, si usa, lo retira. Ujú, Porque lo único que hace la ICC es observar cómo funciona el comercio internacional y si hay un ICC que efectivamente se ha quedado obsoleto, inservible, ya no responde, Dareca, lo que estabas diciendo tú, ya no responde al comercio internacional y concho, tenemos esto en contar que no lo utiliza ni el tato, ¿qué es lo que hace la Cámara de Comercio? Quítalo, que no sirve para nada. ujú. Pero a lo mejor resulta que dentro de 20 años la mercancía se teletransporta, como en Star Trek. Se mete dentro de una máquina, se hace así, brum, y los átomos se diluyen y en cuestión de 2 segundos mando una caja de zapatos de España a Malasia. Porque la ciencia avanza que es una barbaridad. Y a lo mejor es necesario sacar un nuevo Incoterm que recoja ese cambio tecnológico. Y los cambios en las condiciones de exportación-exportación en términos de transporte, seguro, etcétera, etcétera. Bueno, ahora con los drones van a Por tener que ejemplo, sacar. pues gracias. Los Ya se drones a están lo mejor transportando con plantean. drones. Ujú. ¿Sí? Amazon tuvo ahí un proyecto de, efectivamente, porque quería batir un récord de entrega de producto en función de creo que el récord, porque lo habíamos analizado en marketing. Entregó un paquete de pañales en Madrid que es 1 hora y media, una cosa así, una locura. Bien, los drones. Los drones pueden implicar una modificación en las condiciones de transporte, no lo sé, los drones o otra tecnología, y que haya que lanzar un nuevo Incoterm. Ujú, Estamos. ujú. No es un organismo, no es un parlamento que emite una ley como se están emitiendo constantemente los parlamentos emiten leyes. Solo que consultéis el BOE o el DOGA, veréis que todos los días salen leyes dicho de manera amplia. Esto tampoco es la carrera de Derecho. ¿Vale? Hay leyes orgánicas, en fin, pero no vamos a meternos en seguridad porque además no sirve para nada ni necesitáis saberlo. Pero lo que hace la ICC es recoger los usos y costumbres y le da un cierto cuerpo normativo. Le da un cuerpo normativo, tenemos aquí un libro, un tocho enorme con un póster súper precioso, etcétera, publicado por ICC. De hecho, ya con esto acabo, os lo prometo. Ya con esto acabo, a ver si lo localizo, porque esto es la ley de Murphy, ya veréis cómo no lo encuentro. Pero venga, seamos positivos. Lo tenéis a vuestra. Incoterms, 15 fechas, no. Incoterms, pero 20 PDF, pero yo quiero el oficial, aquí está. Bueno, que no lo voy a encontrar porque siempre pasa igual, cuando quieres buscar algo, pues no te sale. Pero por aquí, en algún momento determinado, te venden el libro. ¿Me explico? De Ujú. hecho, nosotros aquí en el departamento lo hemos... Ah, por cierto, hay una aplicación, si quieres la vemos el próximo día, desde el móvil, puedes descargar para ellos o para Android. Yo la descargué y, bueno, tenéis móvil, bueno, no voy a darme, porque es mi opinión. Y mi opinión vale lo que vale, que no vale nada. Pero en el móvil, descargar la aplicación Incoterms de la ICC, la oficial.
y echarle un vistazo. Os puede venir muy bien para aprender. Ujú. Y siempre pasa igual, claro. Por aquí, en un momento determinado, el ICC te vende el libro con los 5 test. Lo que hacen es hacer una regla 5 test. Porque nosotros lo hemos comprado. Vale. Y lo que hace es un cuerpo normativo, lo publica en un libro, es un tocho enorme, un libraco tela, que a lo mejor el próximo día del departamento voy y lo busco y lo traemos. Lo traemos el oficial del ICC, no un resumen ni nada por el estilo, ¿vale? Que también como es un libro que va de mano en mano, como la falsa moneda, que ninguna se la queda, entonces a lo mejor voy al departamento y lo tiene algún profesor, etcétera. Pero bueno, lo vemos. ¿Dudas, preguntas? Como habéis visto, he sido muy hábil. Puri me ha preguntado por la tarea 2.1 y realmente he pasado un poco de lo que me preguntaba y he ido a hablar de mi libro. Bien, pero había que meter un poco un inicio, meterle mano a la unidad y ver los elementos más o menos clave. Yo tengo una pequeña duda. ¿Incoterms tiene un presidente? O sea, ¿cómo a nivel estructural, cómo está diseñado? Los Incoterms no existe ningún organismo que se llame Incoterms. O sea, Las reglas de comercio internacional son publicadas por la ICC. por la ICC es que es la Cámara. Vale, ¿y quién preside esa Cámara? O sea, Bien, pues vamos a averiguarlo. No tengo el gusto de conocerlo, pero lo vamos a averiguar. Nos vamos a... ICC Incoterms nos está pillando la Cámara de Comercio Internacional. Cámara de Comercio Internacional. A ver si nos pone por aquí algo al respecto. Aquí estáis viendo, ¿no? La página de la ICC. ujú, ICC de España. ICC de España, donde tenemos eso, la Cámara de Comercio Internacional de España, órganos de gobierno, comisiones y grupos de trabajo, grupos de expertos, órganos de gobierno. Tiene una asamblea general, la integran todos los socios del Comité Español, tiene una junta directiva y el presidente de ICC España, encantado de conocerlo, don Sebastián Escarrer Jaume. ujú. Y no sé quién es, lo podemos ver en Google, ver su biografía. Y vicepresidentes a día de hoy, Daniel Rodríguez Castejón, del Corte Inglés, Ángel Asensio, de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Juan Luis Redondo, de Telefónica S.A., empresa a la que dediqué 20 años de mi vida, también es cierto que me pagaron, no lo hice por amor al arte, a Mar Santana, de CaixaBank, y vocales hay representantes de Repsol, del Banco Santander, del BBVA, del Banco Sabadell, bla, 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 bla. Secretario general y vocal consejero. Aún son bastantes, vale. No, hay muchos más. Porque esto es la junta directiva, presidente, vicepresidente vocal y secretario general, vocal consejero. Pero Ujú. trabajando a pie de obra y haciendo tal, pues tendrán tropecientas mil personas, claro. Tiene Ujú. servicios de arbitraje, tiene servicios de formación, qué bonito esto. Cada vez que veáis servicios de formación, estáis obligadas a meteros a ver qué hay ahí. O sea, cada vez que estés navegando por una página, resulta que me encuentro cursos de IC Comics Campus en colaboración con ICC España. Accede a la plataforma. Ya estáis tardando. Curso Credisper, bien, bueno, son baratos. 300 euros, 250 euros, etcétera, ¿no? Y ya tenemos por aquí cursos para acceder a la plataforma. Vale. ¿Qué más? Publicaciones, el catálogo ICC España, publicaciones tienda online. Vamos a ver qué podemos comprar. Y sobre todo también, cuando veáis publicaciones gratuitas, también. Meteros en publicaciones gratuitas. A ver qué tenemos en publicaciones gratuitas. Y después, por encima de la Cámara de Comercio de cada país, ¿hay una Cámara de Comercio global? Sí, esta es la delegación en España. Realmente es, mira, no es que no quiera responder a tu pregunta, pero como estoy aquí, veis, aquí tenéis, bueno, esto es lo que es gratuito, ¿no? ¿Vale? Pero aquí están estos famosos libros que os decía yo. Sí, esta es la delegación en España de la ICC. Ujú. Vale, la ICC España, que está formada por estos señores, la Cámara de Comercio, y después estos se agrupan y al final hay una global que realmente es la que emite todo. Mira, catálogo ICC España. Y estaría en sería en Francia. Sí, efectivamente, sí, la central. Es una figura en gran medida muy similar a las cámaras de comercio. Vale, un club. El club no sé si es la denominación más exacta, pero un organismo
formado por diferentes empresas, de tal manera que eso perfecto, me acaba de echar de aquí. Bien, catálogo PAF Comercio, catálogo arbitraje, aquí están los libros. De forma privada establecen reglas y son reglas que después se utilizan a nivel de comercio internacional. Suplen, en cierta manera, la existencia, después también anda por aquí la ONU con diferentes organismos, etcétera, porque el objetivo principal de la ONU, por lo que fue constituido, finalizada la Segunda Guerra Mundial, es para evitar guerras en el mundo. Ese es el objetivo principal, pero después se formaron una serie para la defensa de la infancia, para la defensa de la naturaleza, para la defensa de tal, hambre en el tercer mundo, etcétera. Y uno de esos organismos, pues, para el desarrollo del comercio a nivel internacional. Eso por una parte. Pero bueno, sí es cierto que falta un organismo supranacional que solo suple en gran medida la ICC, por lo menos en términos de normativa. ¿Qué es la Cámara de Comercio Internacional? La Organización Empresaria Mundial, la única asociación representativa que habla con la voz que emana de las empresas de todos los sectores y de todos los países del mundo. Aquí se han columpiado porque no todos los países pertenecen a la ICC. Pero bueno, que no todos los países pertenezcan a la ICC no quita que habla con la voz que emana de las empresas de todos los países del mundo. Y además, como literariamente queda bonito, pues lo ponemos. Dada su fuerza representativa, eso sí que es indiscutible, la ICC representa globalmente a 45 millones de empresas de todo el mundo. Las comisiones de la ICC, puede ver los siguientes vídeos. Total, que es ICC España, agrupa a los miembros españoles de la ICC para llegar a la sede internacional de la organización sus preocupaciones y propuestas, como una especie de su grupo de trabajo a nivel nacional, y fue fundada concretamente en España. Yo esto lo estoy leyendo aquí ahora, en 1922. Misión, actividades, etcétera, etcétera. Servicios. Esto lo tenemos que ver también en la unidad, lo que es el arbitraje, porque una cosa son las normas, pero después hay quien resuelva a favor de uno o de otra parte. Bien, que se hace en España y aquí está todo. ¿Qué cuesta ser miembro de la Cámara Internacional de tal? 1.300 euros. Para ser miembro de España es necesario llegar al formulario de adhesión al mismo. Se debe aprobar por la Junta Directiva, la cuota social anual, 1.300 euros. Pues muy bien. ¿Y qué ganamos? Aquí lo tenéis todo. Bueno, más que nada por una cuestión de limitación de tiempo, porque esto en teoría acabamos a las 8:30. A mí no me importa continuar, pero más que nada estoy pisando también el terreno de otras tutorías, una viene detrás de otra. Esta es la última. Pues entonces, como argumento tampoco me funciona mucho, ¿no? Cristel, Puri, Katia, Alejandra y Darika, que está de manera presencial, muchas gracias por vuestra presencia. Esto se está grabando, llevamos 1 hora y 3 minutos. Bien, lo cual también es cierto que yo empecé tarde. Entre dimes y diretes, si os se ves que conectan y no conectan, empecé tarde. Pero yo creo que sería positivo adoptar esta dinámica para las siguientes tutorías. Y lo que sí, porque esto lo dejo grabado y espero que lo oigan el resto de vuestros compañeros y compañeras, esto se basa en 2 cosas. Una, autoaprendizaje, y 2, trabajo colaborativo. ¿Qué significa el autoaprendizaje? Pues lo bonito de la formación a distancia es que no ponemos faltas. Sois alumnado con un nivel de madurez que os habéis acogido a esta formación y estudiáis cuando podéis o cuando queréis. Mientras que vuestros compañeros que vienen de 8:30 a 3 ponemos falta. Y si faltan mucho, los mandamos a un examen final. Eso también es bueno saberlo. Vale. Se basa en el autoaprendizaje, por supuesto en la madurez y responsabilidad de cada uno, pero se basa sobre todo en el trabajo colaborativo. ¿Qué significa trabajo colaborativo? Que yo entro en la tarea, veo la tarea que se plantea y respondo a esa tarea. Y si veo que algún compañero o compañera ha hecho alguna aportación y no estoy de acuerdo, por supuestísimo, eso es indiscutible, de una manera muy educada, digo, Dareka, yo, alumno, sinceramente, no estoy de acuerdo con tu respuesta, porque creo que no has valorado este aspecto y este otro, y entonces la conclusión a la que llego es esta otra. Y creedme, no es que sea la mejor manera de aprender, es que es la única. Porque también yo os adelanto y os anticipo, porque este módulo se llama Negociación Internacional y el examen no va a estar basado en ejercicios de memorización ni valoro, porque sería estúpido y absurdo, la capacidad memorística de cada alumno.
Esto está entendido, ¿no? Y que lo que voy a buscar, porque siempre lo he hecho en todos los modelos que imparto, es el razonamiento, la lógica y el conocimiento de fondo. Yo creo que, por ejemplo, la tutoría de hoy ya han saltado varias cosas en este sentido. ¿Que alguien lo compara con un diagnóstico de una enfermedad? Pues me parece estupendo, fabuloso, aplaudo con las orejas porque además la respuesta me pareció maravillosa, sinceramente. Pero al final hay que entender que un Incoterm es ni más ni menos, como bien dijo Cristel, una codificación. Puedo poner 20 hojas detallando cosas o puedo decir, nos acogemos a este Incoterm. ¿Estamos? Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Haré un resumen de esta tutoría y convocaré a la siguiente. Una compañera ha decidido venir de manera presencial, el resto os habéis conectado, tenemos carácter mixto, pues hasta el lunes que viene, si no me tenéis nada más que decir. ¿No? Pues una vez más, muchas gracias.